Me han estado preguntando acerca de estos acontecimientos o eventos mundiales. Yo quiero con estas palabras poder expresarle mi perspectiva basado siempre en la palabra de Dios. Estos que les mencionaré ahora no es un estudio escatológico, sino más bien una voz de alerta para los cristianos y para aquellos que no lo son. Grandes expectativas se levantan hoy en el mundo. Consideraciones de grupos económicos, financieros, bancarios, etcétera, consideraciones de organismos de salud, de alimento a nivel mundial, en fin, las grandes élites mundiales hoy se levantan con un nuevo reordenamiento mundial, una nueva reorganización del mundo, en otras palabras, un antes y un después de esta humanidad. Muchos están expectantes esperando ver cuáles serán estos nuevos lineamientos mundiales para correr y alinearse con tales consideraciones. Sin embargo, quienes controlan estas decisiones desconocen o no se han dado cuenta o prefieren hacer caso omiso a que también detrás de todo esto hay un gran despertar mundial de la iglesia, justo antes de la venida de Jesucristo. Si usted es cristiano y conocedor de la palabra de Dios, no podrá refutar que los sucesos mundiales pasados, actuales y los futuros son advertidos por la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Y fíjese, no en vano el Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías en su momento cuando dijo en el capítulo 40 versículo 7: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy la palabra de Dios sigue hablándonos día tras día y con toda revelación del Espíritu Santo de Dios sobre todo lo que ha de suceder. Si usted no es cristiano, no tome este video ni mucho menos la palabra de Dios en vano. Le exhorto de corazón a que entregue su vida al Señor, a reconocerlo como su Señor y Salvador, a que se arrepienta de sus pecados y así Dios le perdonará esos pecados y lo hará su hijo o hija y coheredero con Jesucristo de su reino. Mi amigo, si tiene alguna duda o amiga de lo que le he dicho, léase primero de Juan 1:12. Es precisamente en la palabra de Dios en donde encontramos, sin lugar a dudas, el curso que ha tomado o tomará la humanidad, ya sea en los próximos días, meses o en los próximos años, antes de la venida de Jesucristo. Ojo, algo que tal y como se han venido dando los acontecimientos en el mundo, es cada día más inminente. Si bien hoy levantamos nuestra voz para exhortar, para alentar con palabras de esperanza, de bienestar, de bien, de fortaleza, no debemos perder de vista los acontecimientos mundiales, que aunque muchos lo quieran negar, se circunscriben específicamente a lo que la palabra de Dios expresa. Y esto que está ocurriendo hoy en el mundo es simplemente una muestra por lo que la humanidad tendrá que atravesar. Fíjese, no me voy a referir a sucesos que involucran a la naturaleza, es decir, terremotos, huracanes, tsunamis, pestes, etc. Ni tampoco me voy a referir a los rumores de guerra, todo esto descrito en Mateo 24, 6, 8, y que se denomina principios de dolores, y que son el inicio del proceso que atravesará la humanidad, y que para los que creemos en Jesucristo culminará con la venida de Él, no sin antes pasar por el arrebatamiento de su pueblo como consecuencia de la gran tribulación, tal como lo expresa en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, sino que me voy a referir al mover de la iglesia de Cristo, su función, repercusiones y desenlace en todos estos tiempos finales. Digo esto porque en el momento en que el mundo comienza a conspirar contra los hijos de Dios, es decir, en contra de su iglesia, de su pueblo, y se cumpla lo que Jesús dijo en Mateo 10, 22, dice: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y también lo que está en Mateo versículo 24, 9, que dice, también refiriéndose a la iglesia, que dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, mi querido amigo o amiga, es que deberemos prestar mayor atención en que en un abrir y cerrar de ojos sonarán las trompetas. Fíjese, de aquí en adelante todo esto es un avance a lo ya iniciado por el nuevo orden mundial, que aunque en un principio pareciera que buscan un consenso con la iglesia, no será más que una aparente y falsa amistad, porque el propósito principal es expulsar el cristianismo de todas las naciones, y en el que movimientos anticristo crecerán rápidamente y se jactarán de gobernar al mundo, y peor aún, tratarán de destruirnos. Fíjese, haga un breve repaso mundial. ¿Esto no está sucediendo? Pues claro que sí.
Ya se han aplicado leyes antibiblia en algunos países, leyes que prohíjan actos antinaturales y condenados por la palabra de Dios, y peor aún amparados por leyes y por organismos que protegen esas leyes, invocando los derechos humanos del hombre y no el derecho de Dios sobre su creación. Cierre de iglesias, asesinatos de religiosos en países de África, de Asia y hasta de América Latina. Hoy muchos han preferido sacar a Dios de sus vidas, porque simplemente han decidido hacer valer su derecho de hombre, su derecho humano, que el derecho de Dios sobre su creación. Somos tú y yo, invocando igualdad y amor como consigna para cautivar la mente y suavizar los corazones de quienes los ven y ponernos a nosotros en contra de quienes defendemos la palabra de Dios. Nos hemos vuelto literalmente sus enemigos, cuando muchos de ellos conocen la palabra de Dios, pero prefieren mantenerse atrapados por el pecado que dejar que Dios haga un cambio real o una transformación real en sus vidas, como en algún momento me ocurrió a mí. Fíjese, no en vano la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos que estamos viviendo y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También dice la palabra de Dios que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo eso está en Mateo 24, búsquelo. La palabra de Dios nos advierte de todos estos acontecimientos. Pero ojo, será la iglesia la que hará frente a todo esto. No solo compartiendo la palabra de Dios, no solo orando, no solo ayunando, sino un pueblo de Dios que se levantará en contra de todo aquello que estos grupos o élites mundiales denominarán que nosotros somos un estorbo moral. Estos sucesos mundiales ponen en evidencia lo que ya está ocurriendo y que se acrecentará paulatinamente. Y esto lo manifestó David en el Salmo 2 cuando dice: se levantarán reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Comenzarán a conspirar contra el Señor, contra su pueblo, sin precedente alguno, como nunca antes había ocurrido. Arremetidas diabólicas, sin escrúpulo, ni piedad ni compasión. A esto hay que ponerle cuidado para aquellos que creemos en la venida de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que esto se desenvuelve en la humanidad y antes del arrebatamiento, Dios va a levantar a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia en un gran despertar mundial, un gran avivamiento, un gran mover del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para hacerle frente a lo porvenir, a toda imposición del nuevo orden mundial que atente contra la iglesia y contra todos aquellos poderes seculares que buscarán destruir a los seguidores de Jesús. Este gran despertar del que muchos ya están predicando por revelación del Espíritu Santo se extenderá por toda la humanidad y la iglesia aumentará sus fuerzas y levantará multitudes para Cristo, porque Dios estará como Él ha estado siempre con ella, su novia, la iglesia. El profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 4 dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. En este versículo se hace referencia a la iglesia de Dios. Ella no será avergonzada. Si bien se levantarán en contra de ella, guiados por el mismo Satanás, Dios advierte a aquellos lo siguiente: no toques a la niña de mis ojos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Eso puede buscarlo usted en Isaías 54:15. Y ojo, no solo se trata del pueblo de Israel, sino de todos los hijos e hijas de Dios, de su pueblo. Se trata de su iglesia. Con este nuevo orden que se impondrá en la humanidad por estos grupos que desean el control de la tierra, inspirados por el mismo diablo, pretenderán infundir temor a todos aquellos que nos levantemos en contra de las disposiciones y direcciones que generen y que sin lugar a dudas estarán todas en contra de la palabra de Dios. Ellos se asegurarán de crear mayor confusión entre la gente a fin que se llegue a creer lo que ellos solamente están impartiendo como una supuesta solución a los problemas de la humanidad.
¿Y sabe qué? Eso hará que nosotros, los cristianos, la iglesia, seamos zarandeados, reprochados al punto del exterminio. Pero grande es la promesa del Señor sobre su pueblo. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Por lo tanto, se podrán levantar, prepararán trampas, forjarán y enfilarán sus armas en nuestra contra. Pero Dios dice: nada de lo que ellos hayan preparado en tu contra, iglesia, en tu contra, pueblo, en tu contra, siervo, en ti, en tu contra, cristiano, te podrá tumbar, te podrán sacudir, pero no te moverán, porque tú estás fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Párate firme y sé valiente, porque aunque el mundo se estremezca y el mundo sea sacudido, no te moverán. Iglesia, despierta. El antes y después ya inició. Jesús viene por una novia sin pecado, sin mancha alguna. Por lo tanto, Dios no va a permitir que el pecado penetre o se apodere de su iglesia, de su novia. He dicho a lo largo de este mensaje que prestemos atención al mover de este nuevo orden mundial sobre la iglesia y frente a ella. No nos dejemos seducir por los ofrecimientos que vendrán, que sin lugar a dudas crearán comodidad, prosperidad, crearán placer, tranquilidad, pero también traerá apostasía. Algunos se levantarán con falsas enseñanzas, tratando de seducir a la iglesia para confundir a sus fieles. Refúgiate tú, cristiano, en la palabra de Dios, en la oración, orando y pidiendo discernimiento y revelación del Espíritu Santo para pesar las almas de quienes impartirán supuestamente la palabra de Dios. Como dice Mateo 7:15, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Todas estas cosas que les he mencionado se están cumpliendo. Sé que hay muchas otras más que también están aconteciendo en la humanidad y que son señales claras de la venida de Jesús. Y si bien Mateo 24:36 me dice, Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Sin embargo, mi querido amigo cristiano, amigo que ves este video, los sucesos que acontecen en la humanidad son revelados en la palabra de Dios. Y eso va dando una dirección sobre qué cosas tendrán que ocurrir, sobre qué procesos tendrá que pasar la humanidad. Pero sobre todo, preste la atención a la iglesia y sobre a lo que ella tendrá que hacerle frente. Por último, en Hechos 2:17 dice la palabra de Dios: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios está en control. Esto que leímos se está cumpliendo. Dios está revelando a su pueblo y quiere revelarse a tu vida. Yo solo te puedo decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amigos, el día viene cuando el mundo entero tendrá que ver a Jesús. Él está tocando tu vida, te está llamando. Búscale mientras Él pueda ser hallado. Dios te bendiga. Esto es Construyendo Madurez.